Muy buenos días. Estamos ante la presentación de eh, el tema de energías renovables dentro del marco de la Academia de Líderes en la UNI. Nuestro tema ahorita es la energía termosolar como energía renovable. Eh, lo primero es entender qué es ese término de termosolar. La energía termosolar es la energía que genera el calor que llega de parte del sol por la vía de la luz y para con ello conseguir altas temperaturas que puedan ser convertidas en energía eléctrica. En fin, esto es efectivamente la energía termosolar como la estamos concibiendo. Esta fuente renovable de la que vamos a hablar ahora es, por supuesto, el sol, ¿no es cierto? Y vamos a ver cómo podemos hacer para utilizar el sol en la generación de energía eléctrica, pero sin pasar por la energía fotovoltaica. La energía fotovoltaica es la que se ha desarrollado ya desde hace mucho tiempo y que tiene un desarrollo industrial muy establecido ya en muchas partes. La energía que queremos conversar es cómo hacemos la concentración de energía solar térmica para poder tener un quantum de energía térmica lo suficientemente elevado en temperatura para poder generar efectivamente energía eléctrica. El tema aquí es aproximadamente calentar un fluido de muy alta temperatura para que con su vapor y su presión podamos generar energía eléctrica en una turbina de vapor como se ha hecho desde el siglo pasado y el siglo antepasado. En realidad se trata de un sistema por el cual tenemos algunos elementos importantes. Primero, los captadores de sol. Y los captadores de sol son ni más ni menos que espejos que reflejan la luz del sol y la concentran todos en un determinado foco, convirtiendo la energía solar en energía térmica. Un medio de almacenamiento. También podemos decir que efectivamente tenemos un sistema por el cual acá están los captadores solares, acá está el punto focal donde se concentra todos los haces de luz que llegan a los espejos, y luego tenemos que tener además un sistema por el cual vamos a almacenar el calor, y ese calor lo vamos a almacenar en sales fundidas. Entonces todo este sistema es el sistema de efectivamente almacenamiento de calor, porque aquí se calienta, ¿no? Luego un generador de energía eléctrica. Con el calor que ya tenemos producido, podemos tener un intercambiador de calor aquí, y con ese intercambiador de calor, con una turbina, generamos efectivamente la energía eléctrica que después es despachada desde el sistema de la red nacional interconectada. En fin, la energía eléctrica entonces es accionada porque hay una energía térmica que pasa a este fluido, que el fluido le va a entregar de una manera trabajable al agua, y el agua va a tener entonces una temperatura o un vapor muy grande de altísima temperatura y altísima presión, que va a generar que el generador funcione de manera muy eficiente. Y por lo tanto, aquí tenemos este tema que lo podemos empezar a ver mejor, como este tema de acá atrás, efectivamente podemos verlo como una central termosolar. Entonces, en una central termosolar se disponen de miles de espejitos, efectivamente, decimos espejitos, pero en realidad son grandes, y aquí están, estos son los espejos que se les llama heliostatos. Entonces, estos espejos o heliostatos son los que reflejan a esta torre. Es una torre que tiene aquí el foco donde se va a concentrar todo, y esta torre está aproximadamente a 200-250 metros de altura, para que toda la gama amplia de espejos
pueda efectivamente llegar a esa zona. Aquí en esta figura estamos mirando efectivamente que esto es uno de los acumuladores de este líquido que ha absorbido una cantidad enorme de efectivamente de energía térmica y que la vamos a guardar en estos termorreservorios. El fluido ese que se calienta va a regresar aquí y de aquí va a salir efectivamente el líquido altamente calentado para poder generar la energía eléctrica. Algunas torres usan agua como fluido, mientras que otros diseños avanzados ya usan sales fundidas porque tienen una capacidad calorífica mayor. Esa posibilidad de almacenar energía permite que el sistema continúe produciendo electricidad en días nublados o por la noche. Es decir, es una tecnología que permite almacenar energía producida en un tiempo por unas pocas horas, pero nos permite producir de noche cuando ya no hay sol, porque ya se calentó y se puso en estos tanques totalmente termotanques que van a ir entregando la energía a través de unos intercambiadores de calor a esas turbinas que van a generar energía eléctrica. Algunas ventajas e inconvenientes de la energía termosolar. A grandes rasgos, y sin entrar en detalles, podemos decir, uno, utiliza los mismos procedimientos de conversión de energía térmica que las fuentes convencionales que generan vapor de agua para mover turbina eléctrica. Así podemos, por ejemplo, comentar que una central termonuclear lo único que hace es que la parte térmica es a través de la reacción controlada de una reacción de fisión y de fusión. Y entonces la fisión de los núcleos suelta mucha energía térmica y entonces esta energía térmica es absorbida por el agua que pasa también a producir vapor y con ese vapor se hace la generación de energía eléctrica. Los mismos procedimientos de conversión de energía eléctrica a fuentes convencionales para mover una turbina. Esto entonces se ha hecho así durante mucho tiempo, quemando primero leña, después para generar vapor, después se ha consumido usando carbón y el carbón también se usaba para lo mismo y las locomotoras de carbón usaban pues la presión del vapor para mover los émbolos y mover las ruedas. Y así sucesivamente después se ha utilizado el petróleo y después el gas. Pero todos estos combustibles fósiles se han utilizado en cientos de miles de millones de toneladas por mes y por año en el mundo durante más de 100 años y por lo tanto las emanaciones y las emisiones de gases de efecto invernadero, básicamente CO2, además de otros, ha generado que la atmósfera pueda empezar a calentarse porque estos gases de efecto invernadero son gases que absorben temperatura y por lo tanto dentro de la atmósfera se ha conseguido aumentar más de 1 grado, casi 1,5 grados a estas alturas de toda la atmósfera de todo el mundo. Entonces es una cantidad enorme de gases de efecto invernadero que está allí y que va a ser muy difícil sacarlos de alguna manera. Las ventajas e inconvenientes de la energía termosolar. La capacidad de almacenamiento de las centrales es factor determinante para la incorporación de esta tecnología en el mix energético que tenemos en el Perú. Las tecnologías más modernas como la fotovoltaica y la eólica tienen menores costos de implementación y mayor rapidez, pero tienen también el tema de que son energías que cuando llega la noche no pueden tener una capacidad de almacenamiento de energía eléctrica, sino muy limitada a baterías. Entonces, esta capacidad que tiene efectivamente la termosolar permite que estas centrales se acoplen perfectamente a la curva de demanda eléctrica, o sea que son gerenciables. La energía eléctrica que tiene la central no tengo que despachar en el momento que se produce, sino que la voy despachando en el momento que se necesita en las redes. Y eso es una cosa muy importante y crucial. Aquí vemos en la figura efectivamente cómo tenemos un tremendo campo de heliostatos, o sea, los espejos,
y todos apuntando y entregando su energía térmica a un punto que es el punto donde se va a concentrar toda esa energía térmica para calentar el líquido que nos va a servir para la generación de energía eléctrica. Entre las ventajas que se encuentran, que se tienen, es que es una fuente de energía renovable, sostenible, que no produce emisiones de gases de efecto invernadero, no produce ruidos, no produce emisiones de ningún tipo, ni consume ningún tipo de combustible. La inversión inicial se amortiza en cuestión de escasos años y tendrá a partir de ahí energía eléctrica prácticamente gratuita, porque no hay muchas cosas que pagar y no hay muchas cosas que se muevan, excepto la turbina. Y la turbina es una tecnología de hace por lo menos 80, 100 años que la podemos manejar efectivamente en todos nuestros países. La energía solar facilita la tener corriente eléctrica en zonas recónditas o alejadas de las líneas eléctricas. Efectivamente, estas instalaciones se pueden hacer en terrenos donde hay efectivamente lo que llamamos desiertos. El Perú tiene casi 3.000 kilómetros de desiertos, por lo tanto tenemos una franja muy importante donde se pueden utilizar estas centrales y que no tienen que estar necesariamente en la línea exacta donde están las líneas de transmisión y que pueden entregar energía eléctrica a los centros de carga que están en las ciudades más importantes del país, que están prácticamente todas en la costa, de manera que en la franja desértica o la franja más insolada. Además, es importante mencionar que ya en otros sitios hemos presentado que la insolación en la que está el Perú es una de las más altas del mundo. La energía térmica facilita, solar térmica facilita tener corriente eléctrica en todos los sitios estos recónditos, quiere decir que los más alejados, sin necesitar las redes eléctricas que podrían empezar a tener un problema de pérdida por eficiencia. Algunas desventajas de eficiencia de energía eléctrica es solo de 25%. Este es más o menos la eficiencia con la que funciona el ciclo de conversión de energía térmica por la vía de vapor y por la vía de turbinas eléctricas. Esto es así, se demuestra que esto tiene un límite del orden del 30 y pico por ciento. Pero no estamos consumiendo de más, lo que estamos haciendo es logrando por fin 25% de energía eléctrica en lugar de tener solamente el calor en los desiertos. En fin, creo que es muy importante tener estas consideraciones a la mano y poderlas comunicar y tenerlas en cuenta. La central termosolar Cerro Dominador la mostramos aquí porque es un desarrollo que se ha llevado a cabo en Calama, Chile. Se puede visitar, se puede entrar con solo esta denominación, se puede encontrar efectivamente en el internet o en cualquier buscador. Aquí tenemos lo que es la torre central de este desarrollo, tiene, me parece que son 250 metros de alto. Aquí es el punto focal donde van a apuntar todas, y esto es el desarrollo de los heliostatos, el campo de heliostatos, donde usted recoge la energía solar y la convierte en energía térmica al pasarla de cada uno de los espejitos a este punto y convertir eso en el punto focal. Efectivamente se están generando cosas muy interesantes y yo creo que nos queda seguir el camino de Chile, porque lo que sí tenemos en cantidades enormes es desiertos. El desierto de Atacama empieza al norte de Santiago y termina al sur de Ica, por lo tanto es un desierto extraordinariamente importante, pero después tenemos el desierto costero que va de Ica hasta Piura y a partir de Piura está el desierto de Sechura, de manera que el Perú tiene ya la parte básica de los desiertos donde se pueden instalar estas centrales que a mí me parecen extraordinariamente importantes. La energía solar, termosolar, es una tecnología que aprovecha la radiación solar, como hemos dicho ya, de la radiación solar térmica para la generación de energía eléctrica. Según informe de la Agencia Internacional de Energía, se espera que la capacidad de esta solar térmica en todo el mundo ascienda a 20.000 megavatios en el año 2020 y a 800.000 megavatios en el año 2050.
Esto quiere decir que puede jugar un papel muy importante, especialmente en las regiones que tienen una incidencia solar importante. Esta tecnología termosolar sigue disminuyendo sus costos de manera muy impresionante, a pesar del limitado cantidad de proyectos que están en la línea en proyectos mundiales. ¿Por qué pasa esto? Porque los países desarrollados en general no están en las zonas de alta insolación, pero los que sí estamos en alta insolación tenemos que utilizar y echar mano a esta tecnología rápidamente. Sin embargo, aparentemente ha bajado casi de 5 veces sus costos desde los años 2018-2019 hasta la fecha. De manera que es posible esperar que sea un competidor además en términos de precios, aunque en los países desarrollados no haya pues el recurso necesario a la mano. Lo que queremos decir también es que su instalación es rápida, con poca obra y con inversión inicial que se amortiza en cuestión de escasos años. Efectivamente, esto creo que es una ventaja específica y especial para nuestros países en vía de desarrollo y que sí estamos en las zonas de alta insolación. España en el 2001 lideró la producción mundial de energía termosolar, superando los 1.100 megavatios de potencia instalada. ¿Y por qué España? Porque España es uno de los países con mayor incidencia de energía solar en toda Europa. Y por lo tanto, ellos sabían muy bien que esto es algo que les conviene a ellos, aunque al resto de la Unión Europea no le interese instalar porque no tienen suficiente incidencia solar. Entonces, pero de España para abajo y para una serie de otras partes del mundo es una cosa extremadamente interesante. Incluso es importante decir que efectivamente hay una serie de otros países que ya han empezado el desarrollo de esta cosa porque, por ejemplo, aquí se ve centrales eléctricas termosolares cómo han ido aumentando desde el año 2009, efectivamente, en los Estados Unidos, efectivamente tienen más de 2.000 megavatios instalados, y los españoles tienen aquí también su porción más grande, incluso y más importante que lo de los Estados Unidos, y estamos hablando de hace 5 años atrás, ¿no? Lo mismo tenemos con el caso de otros países como Israel, China, Sudáfrica y Kuwait, que han echado mano de esta tecnología. ¿Por qué? Porque es un recurso que está allí, es un recurso de sol, es un recurso de incidencia, es un recurso de insolación alta, de manera que ellos pueden efectivamente hacer un uso muy importante de esto. Con esto damos por concluido. Muchísimas gracias por su atención. En esta oportunidad vamos a dar paso a la continuación de la presentación de las energías renovables en las últimas dos que nos quedan, que son la energía eólica y la energía termosolar. Como dijimos, ahora en esta oportunidad miraremos con un poquito más de detalle la energía eólica. Esta energía es aquella que se genera al transformar la energía de movimiento del aire, y por eso se llama eólica. Es una palabra de origen griego del dios Eolo, el dios de los vientos. Entonces, aquí vamos a aprovechar la energía creada, para lo cual es necesario capturar volúmenes importantes de viento. Hoy vamos a ver los conceptos básicos de la energía eólica para que uno sepa de qué estamos hablando y de qué nos referimos con energía eólica. El viento, básicamente, es causado por tres parámetros: el calentamiento de la atmósfera por el Sol, la rotación de la Tierra y las irregularidades de la superficie terrestre. Es decir,
Estas tres componentes son las que hacen que aparezca el viento y que lo sintamos. Como todos sabemos, el aire caliente es más liviano que el aire frío y por lo tanto el aire caliente tiende a elevarse y al elevarse deja un vacío que es lo que trae, trae aire más fresco. Entonces, cuando hay una superficie que genera calor porque está expuesta al sol, normalmente van a aparecer algunas brisas porque esto va a generar que el aire se vaya hacia la parte alta y entonces la parte baja, la parte de donde se ha movido este bolsón de aire, lo va dejando libre para que efectivamente sea ocupado por un aire más fresco. La rotación de la Tierra también tiene que ver con esto, obviamente, y muchas veces se refiere uno a los vientos alisios, y los vientos alisios son vientos que normalmente van de este a oeste, y claro, el tema es que van de este a oeste los vientos porque la Tierra se mueve de oeste a este. Al rotar la Tierra uno no se da cuenta, no está mirando cómo es que la Tierra está dando vueltas, cómo es que la Tierra está circulando sobre su eje, pero sentimos el viento y el viento alisio es la atmósfera que no gira pues a la misma velocidad que la Tierra. En fin, aquí hay bolsones entonces de aire de alta presión y de baja presión y siempre todo lo que está a alta presión fluye hacia los sitios donde está la baja presión y por lo tanto ahí se producen corrientes de aire. La energía eólica captura esta energía del viento y la convierte en electricidad. Y hemos visto, y se ve cada vez más en nuestro territorio y en territorios prácticamente de casi todo el mundo, estos tremendos molinos de viento, ¿no? Así se los conoció siempre como molinos de viento, pero son en este caso aerogeneradores. Entonces, estos aerogeneradores van a generar energía eléctrica que van a generar energía eléctrica que va a sustituir la energía eléctrica generada por medio de la quema de combustibles fósiles como el diésel, el gas, el carbón, etcétera, ¿no? Entonces, esta es una forma de energía limpia que no produce emisiones de gases de efecto invernadero ni emite en general otros contaminantes atmosféricos y usa prácticamente cero agua. Ya dijimos algo sobre los aerogeneradores. Estos aerogeneradores son dispositivos que convierten esta rotación de las aspas o palas o cuchillas, tienen varios nombres, y la convierten en energía eléctrica porque están efectivamente unidas al eje de un aerogenerador, o sea, un generador de energía eléctrica. Cuando hay varias, digamos, torres que contienen a estos aerogeneradores, se llama un parque eólico. Pueden estar efectivamente en tierra, pueden estar también en el mar, offshore, e incluso hay algunas turbinas que están sobre unas plataformas flotantes en el mar. La potencia de estas, efectivamente, es variable, y variable en función de su tamaño. Hay desde las más pequeñas de unos 100 kilowatts hasta los más grandes, que son prácticamente 1000 veces más grandes, que son de megavatios, ¿no? Entonces, una cosa es kilovatios y otra cosa es megavatios, son 1000 veces de diferencia. En fin, estos no tienen realmente un límite de dónde se pueden colocar. Básicamente, no generan problemas ni de contaminación ni perturban demasiado la ecología. Las tres variables con las que se cuenta para llevar a cabo el diseño de un aerogenerador, de una turbina aérea, son uno, la velocidad del viento. Buscamos siempre un sitio que tenga alguna cantidad de vientos más o menos importante, interesante, y para eso se hacen mediciones
que permiten determinar cuál sería el mejor sitio, el sitio más apropiado donde hay una persistencia de vientos. El otro es también el radio de las aspas. El radio de las aspas, ¿por qué? Porque cuando sea más grande el radio, más cantidad de viento o de flujo de viento van a poder captar. Y finalmente la densidad del aire. Hay un aire que es más pesado, que es el aire que está prácticamente en la superficie del mar o en la superficie de la tierra. Y por supuesto, a medida que el aire, que uno sube en altura, se aleja de la tierra, el aire se va volviendo menos denso. Y por lo tanto, como es menos denso, tiene menor capacidad de hacer mover a las aspas. Es aquí importante hacer notar que las velocidades de los vientos con los que se trabaja son muy variables, van desde los 4 hasta los 25 metros por segundo. De manera que estamos hablando de una flexibilidad en cuanto al lugar, el sitio donde se podría efectivamente hacer la instalación de una de estas, torres que van a ser aerogeneradores. ¿Cómo funciona? Aquí vemos en la gráfica, hay aproximadamente 5 o 6 características importantes. Primero, en la parte superior de esta zona de acá, vamos a ver que efectivamente hay en la parte superior de aquí hay una veleta. Esta veleta permite que el aerogenerador completo sepa que efectivamente tiene que dirigirse en una determinada dirección, que es para donde vuela el viento. Entonces, esta es la veleta. Entonces, una vez que el aerogenerador se coloca prácticamente en la dirección del viento, las palas empiezan a recibir el aire y estas palas empiezan a girar sobre sí mismas. Entonces, acá está girando las palas sobre sí mismas y están amarradas a un eje de baja velocidad. Entonces, el viento hace mover estas aspas y este eje de baja velocidad inmediatamente está colocado, porque estas aspas están yendo a 7, 8, 10 revoluciones por minuto, pero se necesita que vaya mucho más rápido para que efectivamente se genere electricidad. Entonces, la mayoría de las turbinas tienen esto en una caja de engranajes, que al pasar esto de baja velocidad a un engranaje más chico, se produce una elevación de la velocidad. Esa velocidad puede ser hasta 100 veces más rápido que esta de acá, y por lo tanto ahí empieza a generarse energía eléctrica en este generador eléctrico. La velocidad de este generador eléctrico puede ser hasta de 1500, 1800 revoluciones por minuto, y como está generado el generador, se convierte eso en electricidad. Entonces, vemos cómo opera. Hay una veleta que le dice en qué dirección debe moverse, y luego las paletas o las aspas, efectivamente, al tener el viento delante, empiezan a moverse y se mueven con esta velocidad más o menos suave, pero con fuerza, porque ello hace que se mueva un multiplicador de engranajes para que pueda ir hasta incluso 100 veces más rápido. Y por lo tanto puede ir de 15 revoluciones a 1500 revoluciones por minuto, y por lo tanto aquí se va a generar energía eléctrica. ¿Y cómo hace esta electricidad que se ha generado en la parte alta para llegar a nuestras casas? Entonces, para llegar a nuestras casas, efectivamente lo que va a suceder es que hay un cable que baja por aquí hasta la parte de abajo con la energía eléctrica ya efectivamente en corriente alterna. Una vez que está aquí con corriente alterna, efectivamente pasa a la estación de transformación,
y de aquí pasa a unas torres donde se entrega ya energía eléctrica en calidad de conectarse a la red. Entonces, la energía eléctrica, una vez transformada, se entrega a esta torre de transmisión, y la torre de transmisión la lleva a nuestras casas. Es así de directo, ¿no? Entonces, se genera energía eléctrica y la energía eléctrica yo la puedo distribuir para hacer cualquier otra finalidad. Cuando no hay viento, ¿cómo funciona la cosa? Bueno, efectivamente es una posibilidad siempre importante de que haya un momento en el que no hay viento. Normalmente la selección de sitio se hace para encontrar lugares donde la falta de viento sea una cosa muy esporádica o casi inexistente. De manera que cuando hay una de estas que está paralizada, normalmente es porque está o en mantenimiento, ¿no es cierto?, o porque se ha detenido porque hay una tormenta muy fuerte y no queremos que eso haga que se dañe nuestro aerogenerador. Entonces, también se sabe que estos están conectados a sistemas de almacenamiento eléctrico. ¿Por qué? Porque queremos tener todo el tiempo energía eléctrica lo más constante posible. Y por lo tanto, nosotros estamos vendiendo a la red esta energía eléctrica y necesitamos que haya energía eléctrica siempre para entregar. Entonces, normalmente se busca un banco de baterías que acumula esta energía eléctrica y la puede seguir entregando después cuando no funcionan las aspas, la puede seguir entregando a la red. Aquí vemos un gráfico interesante porque nos muestra cómo en realidad en algún momento en la comunidad existen unas industrias que queman petróleo y gas, y sin embargo las vamos a sustituir por energía eléctrica generada por aerogeneradores, porque en la zona hay viento, hay montañas, etcétera, y de ahí podemos extraer la posibilidad de hacer esto. Y se hace aquí, se hace lo mismo en esta zona donde también hay otro consumo. Esta es una forma muy barata de conseguir energía eléctrica. Obviamente tiene sus pequeños problemas, en el sentido de que efectivamente no es perfectamente permanente y constante su generación de energía eléctrica, pero en el momento que genera, entra a la red y la red la distribuye a donde está siendo utilizada. Eso nos permitirá alcanzar los objetivos climáticos para el 2030, ¿no es cierto? Y coexistir felizmente con otros sectores, porque al poner estas energías eólicas en funcionamiento, el resto de la comunidad puede seguir llevando adelante su vida sin mayores problemas, porque desaparecen los combustibles, pero aparece la energía eléctrica que la reemplaza. Tenemos que entender que la energía eléctrica es el energético del siglo XXI para todas las necesidades de la vida diaria de las personas. ¿Cuáles son los otros beneficios entonces de la energía eólica? Las encuestas en toda Europa muestran que entre el 75 y el 80% viven cerca de los parques eólicos y los apoyan. O sea, no es una energía que tenga gente que diga no nos interesa, nos está fastidiando, nos genera ruidos, nos genera emisiones, nos genera humos. Entonces, aquí tenemos que efectivamente hay algunas estadísticas interesantes que dicen que para cada gigavatio hora, para cada gigawatt son mil kilovatios, ¿no? O sea, es una 1000 megavatios, quiere decir que son centrales, son cantidades interesantes de energía eólica, y que eso puede generar muchos puestos de trabajo en la planificación, fabricación, instalación, etc. ¿Cierto? Entonces la industria eólica trae nuevos puestos de trabajo e inversiones, pero lo más importante es que está sacando del camino el consumo de estos petróleos y
combustibles que generan gases de efecto invernadero que están absolutamente deteriorando el problema de la crisis energética, de la crisis climática en la que ya nos encontramos. ¿Cómo podemos aprovechar al máximo la energía eólica? La energía eléctrica ya en algunas partes representa entre el 15 y el 20% de la electricidad, pero como solo una cuarta parte de la energía de la Europa, queremos un mundo más limpio ecológico, necesitamos más energía eólica, más proporción de electricidad en la combinación energética para que en la matriz energética esté también metido cada vez más con un mayor porcentaje. Por lo tanto, eso va a significar incorporar más energía eólica a la red, o sea, más energía eléctrica generada por aerogeneradores. Y eso puede ir a la calefacción, al transporte, a los procesos industriales, en fin, como dijimos antes, el energético del siglo XXI es la energía eléctrica y por lo tanto esta es una buena solución y digamos una forma de generación con energías renovables para sustituir a la extracción consumo de fósiles. Les agradezco mucho por su atención. Muy bien. Ha sido la parte teórica sobre energías renovables. Específicamente hemos visto la termoeléctrica el día de hoy. Por favor, se les pide a todos los panelistas que se encuentran en la sala Zoom. Vamos a iniciar el diálogo con el doctor Ricardo Gisek. Doctor, ya veo acá que hay una pregunta de las personas que están en la sala Zoom, que no son panelistas, que solamente pueden enviar por escrito. La pregunta es la siguiente, es de Marlon Saldaña. Él es estudiante de la Universidad Nacional Emilio Valdizán y él pregunta lo siguiente, ¿es posible lograr rendimientos buenos a nivel de pequeña escala? ¿Cómo utilizar esta energía en pequeñas industrias, laboratorios o incluso casas? Doctor, perdón, su audio. Podemos de repente juntar dos o tres preguntas Correcto. ¿sí? Sí, claro que sí. Genial. Entonces, por favor, Jonathan, Xiomara, Kevin, Angie, Jennifer, Inquil, Eduardo, Lady, por favor, activemos las cámaras, los panelistas, Miguel, Heidi, Narly, para poder empezar el diálogo. Emily también está de variados. Todos son coanfitriones. Entiendo que ustedes tienen la opción de activar tanto audio como micro, o no son coanfitriones. A ver, por Doctora favor, Melissa, no se puede activar el de video. ya, a ver, ahí hay un, ya, gracias. Por favor, al, al equipo que está en la cabina del Zoom, tiene que ser coanfitriones a los panelistas para que ellos puedan activar su cámara. A ver, por favor, demos unos breves segundos. Muy bien, ya están pudiendo activar sus cámaras. ¿Te parece, por favor, estimado Kevin de San Marcos, si empezamos contigo? Sí.
Mi pregunta era sobre, o sea, ¿por qué si hay tantas ventajas en el tema de la energía termosolar, no se aplica o no se ha mirado todavía algún reporte, o por lo menos no he escuchado alguna noticia sobre la energía termosolar más que la fotovoltaica? Esa sería mi pregunta. Muy bien, ¿qué más? Por favor, podemos continuar con Jennifer de la UPN. Hola, ¿qué tal? Todavía no tengo una pregunta dada. Bien, me permito hacer un comentario, doctor, ya que Sí, justo reconozco a Jennifer. sí. Jennifer fue una de las líderes que justo hoy día les vamos a informar a todos. Nosotros el pasado 17 de noviembre organizamos una campaña nacional de donación de sangre, donde se Ajá, logró que 12 universidades sean sede de campaña de donación. Entonces, los líderes se fueron a cada uno de sus rectores a convencerlos que les permitan albergar algún banco de sangre de algún hospital de su región para que puedan ser donantes de sangre, ¿no? La población universitaria o población externa a ella. Entonces, correcto. Jennifer fue una de las señoritas que vino a la uni y fue la más entusiasta y bueno, en la uni se llegaron a, a recolectar cerca de 200 unidades de sangre, ¿no? 197 exactamente. Y así ha sido un éxito a nivel nacional. Este lunes a las 10 de la mañana nos vamos a reunir con el Ministerio de Salud porque ahora se va a hacer este año donación de sangre en todas las universidades donde tengamos líderes, ¿no? Así que Jennifer es uno de los símbolos de la campaña de donación. Esperamos que este año se haga en la UPN, ¿no? Y que puedas allá mover a tus compañeros para que tu universidad sea sede. Muchas gracias, Jennifer. Recién tengo la oportunidad de verte después de la donación. Muy bien, Vamos ahora, felicitaciones. por favor. Igualmente. Sí, doctor. A ver, Sí, por podemos favor, si empezar pueden. con alguna de las preguntas que tengo yo aquí en la mano. Había la de Marlon, ¿no es cierto? Excelente. Y decía, si es posible hacer este tema de la energía solar, la termosolar en pequeñas unidades. No, esa es una tecnología para generar energía eléctrica para las redes, porque se requiere mucha temperatura, se requieren un montón de cosas que son, es como generar energía eléctrica en una turbovapor. Pero es muy importante que efectivamente se pueda utilizar esta tecnología. Eh, Alguien decía, ¿por qué no se sabe tanto? Kevin, me parece que preguntaban que por qué no se sabe tanto de esta tecnología termosolar. Y en realidad yo por eso doy aquí rápidamente el ejemplo de Cerro Dominador en Chile, que lo han instalado ya desde hace unos 3 o 4 años y que en realidad sería bueno leer bien por qué se decidió eso. Resulta que de alguna manera las instituciones en Chile, y no solamente las instituciones energéticas, políticas, o sea, las instituciones en general, las instituciones del Estado, funcionan y son instituciones fuertes y son instituciones formadas con buenos profesionales y con buenos sueldos. Es una parte del activo de nuestros países, ¿no? Acá no es así, acá últimamente y sobre todo desde el año 17 las instituciones son vapuleadas, maltratadas por todo el mundo, empezando con el Congreso y con todos los líderes que están ahí en el gobierno también, donde no hay absolutamente ningún respeto. Pero quiero mencionarles que, como ya les dije antes, el futuro es de los jóvenes y los jóvenes tienen que determinar efectivamente 2 o 3 cosas. Una de ellas es que yo les vuelvo a repetir, yo creo que es el momento de que todos los jóvenes hagan política en serio, pero que hagan política partidaria. Yo no me importa a mí la política partidaria, puede ser de derecha, de izquierda, de extremo centro, pero tienen que estar en partidos porque si no lo que vamos a seguir teniendo es esta especie de
ralea de congresistas que no tienen idea de lo que hablan y que no les importa si efectivamente el país lo van llevando al extremo de perder hasta su selva, su Amazonas. En fin, efectivamente creo que Jennifer, una felicitación, es un trabajo extraordinario, siempre conseguir estas campañas de donativos de sangre son muy importantes. Creo que todo el mundo tiene que ser consciente que la sangre no se puede crear, no se puede fabricar y se necesita muchísimo siempre que hayan operaciones, etcétera, y siempre es escasa, de manera que creo que es una actividad que los jóvenes deberían tenerla más o menos organizada de una manera permanente, ¿no? Bueno, acá estoy dispuesto para seguir conversando sobre los temas que hemos tocado ahora y en las clases pasadas también, por supuesto. Genial. Por favor, siéntanse libres de activar sus audios, ¿de acuerdo? O de levantar la mano virtualmente para que veamos los turnos. Lady de la Autónoma de Ica. Buenas tardes con todos los presentes. Sí, presente. Con respecto a mi pregunta, ¿cómo afectan las condiciones climáticas? No, no escuché la pregunta. Mil disculpas, Lady, pero no, hay algo que está pasando con el audio y se oye como muy interrumpido. Sí, no se preocupe. ¿Cómo afectan las condiciones climáticas a la eficiencia de una planta termosolar? Correcto. Bueno, en principio vamos a ponerlo así. Las centrales termosolares, y lo digo enfáticamente, ahí y se dice durante el video, normalmente se ponen en los lugares donde hay desiertos, donde hay una gran insolación permanente. En el Perú tenemos casi 3.000 kilómetros de desiertos, y son desiertos porque no llueve nunca, y además de que no llueve nunca, hay mucha insolación. El Perú está en una de las zonas más insoladas del planeta. Entonces, el Perú y hasta la mitad de Chile es así. Entonces, creo que es una oportunidad muy interesante. Fíjense que en España se han desarrollado de una manera enorme. Hay como unas 30 o 40 de estas plantas de generación de energía eléctrica a partir de la característica termosolar, de usar el sol no por la parte de la fotovoltaica, sino por la parte de la generación de calor. Y esta es una cosa interesante para nosotros porque es una tecnología que no es ingeniería de la NASA, es una ingeniería más de acá, más de la que se conoce en el Perú desde hace por lo menos 80 años. Es la generación a través de turbovapores. Entonces, yo creo que es un tema muy interesante porque además estas centrales que están recibiendo el sol todo el día, van calentando el líquido especial este que se va calentando y que va adquiriendo temperaturas de 500, 600 grados, y con ese líquido se hace transferencia en un generador de vapor y se genera energía eléctrica con una turbovapor. Pero lo interesante de esto es que se va el sol y sigue habiendo líquido de este que ha sido recalentado, que va a servir para generar incluso durante las horas de la noche, de manera que es una central que funciona con base en el sol, pero no depende solo del sol brillante, sino que del sol del día brillante puede generar efectivamente sus, digamos, reservas para seguir generando energía eléctrica. Muchas Entonces, gracias. sí, no, entonces simplemente la idea es que donde hay desiertos no hay nubes. Entonces la parte climática va a ser seguramente que si hay más calor, mejor. Pero es bien difícil que en los desiertos hayan lluvias o nevadas o demasiados problemas de estos tipos ambientales. Adelante, gracias. Muchas gracias. Tenemos acá en la espera de hacer su pregunta al estudiante de la uni, Jonathan Coica. Bienvenido, Jonathan. Sí, muchas gracias, Melissa. Muchas gracias también el ponente Ricardo. Mi pregunta es de la compañera Daira. Nos pregunta si existe alguna política actual
para la masificación de las energías renovables en las industrias? De ser así, ¿cómo podríamos destrabar este avance para la implementación de estas alternativas? De acuerdo. En realidad, creo que es muy triste para el país, pero existen muy pocas políticas públicas para nada. Casi que ni siquiera para educación o para salud que tengan sentido reportarse como tal o que sean respetadas como políticas públicas por parte del Congreso. Sin embargo, les toca a ustedes saber que efectivamente estará en manos de los jóvenes para los próximos años que estudien, se terminen de graduar y empiecen a formar parte de las instituciones que tiene el Estado, justamente para empezar a tener estas políticas. Mire, en Chile no se tomó una decisión de la noche a la mañana, es una decisión que ha tomado como 4 o 5 años, incluyendo el seguimiento, incluyendo el financiamiento, incluyendo el concepto de que Chile dice que de ahora en adelante, a partir de la próxima mitad del siglo, el desierto les va a proporcionar toda la energía que necesitan. Y lo están cumpliendo. Acá no podríamos hacer eso porque el ministro de Energía y Minas cambia, no sé, creo que su vida media es algo así como de 100 días, y el ministro de Economía y Finanzas casi, y los ministros del Ambiente y todo. Entonces, empezando por ahí ya se tiene una inestabilidad muy marcada. Y si seguimos con eso y nos vamos a ver qué pasa con la empresa Electroperú, qué pasa con la empresa Petroperú, los directivos también empiezan a fallar y los empiezan a cambiar y a sacar y la politiquería. Fíjense bien que estoy hablando, no la política, la politiquería de los politiqueros empiezan a poner a sus allegados, etcétera, y entonces se va cambiando y entonces no existe un pensamiento que dice, por los próximos 8 años nos vamos a dedicar a determinada cosa. Por ejemplo, se habla de la masificación del gas. Ese no es un tema del Estado. Quienes están hablando de la masificación del gas son las empresas que se van a encargar y que quieren los contratos, porque en realidad es una tontería pensar que vamos a hacer masificación del uso del gas, que es un gas de efecto invernadero, es un gas contaminante, es un veneno para el mundo y para la atmósfera, y ahora queremos hacer masificación de eso, cuando en realidad tenemos 98% de acceso de electricidad del público en general en el Perú y podríamos estar utilizando simple y llanamente energía eléctrica y podríamos tener entonces por ahora más generación de gas, pero por energía eléctrica vamos a llegar con un energético que es electricidad al 98% de la población. Es decir, podemos tener además una energía eléctrica muy barata para la gente que más lo necesita, pero energía eléctrica que le va a servir no solamente para calentar agua, para cocinar, sino va a ser además de eso para energía eléctrica, para tener disponibilidad de dispositivos, para tener la posibilidad de comunicaciones, estudios, etcétera, incluso movilidad y sus empresas. Entonces, lo que quiero decir es, me parece la pregunta muy buena, porque en realidad uno tiene que preocuparse de saber, bueno, pero ¿qué pasó? Y esto va a seguir para adelante, alguien se va a encargar de sacar estas cosas adelante. Mire, yo acepté y me impuse la tarea de venir a esta academia de líderes porque efectivamente necesitamos que la gente que va a poder estar en las posibilidades de ejecutar cosas sepa desde ahora que estamos pensando que si ellos no lo hacen, no lo va a hacer nadie. Ya nos ha demostrado hasta el cansancio las leyes y las normas que está sacando el Congreso y este Ejecutivo, que son francamente un desastre y no van a ninguna parte. Entonces, desgraciadamente mi respuesta es solamente la verdad, no es ni buena ni mala, es lo que está sucediendo, mi querido Jonathan. Sí, muchas gracias por la respuesta. Genial. Está esperando por su pregunta o consulta nuestro compañero Eduardo Sonco. Él está en Arequipa, es de la UNSA. Bienvenido, Eduardo. Buenas tardes, buenas tardes, doctor Ricardo. Bueno, mi pregunta sería respecto a la energía eólica, porque en una parte de la exposición no se dijo que los parques eólicos funcionaban mejor o generan más energía en las zonas con mayor densidad de aire, ¿no? Es decir, el nivel de mar. Y en ese sentido, mi pregunta sería que si la instalación de aerogeneradores, digamos, en las zonas de gran altitud, por ejemplo, acá en Arequipa, que está, digamos, a 2.300 metros, o otras ciudades a mayor altitud, como, no sé, Juliaca, por ejemplo,
¿La instalación de estos aerogeneradores de la energía eólica sería factible o conveniente? De acuerdo, amigo Eduardo. Mire, en realidad, el estudio de selección de sitios siempre se lleva a cabo antes de llevar a cabo una inversión. Y lo que yo dije que siempre a nivel de mar efectivamente era mucho más interesante, pero eso cuando tenemos pues países que tienen todas sus ciudades o están rodeados en el mar o tienen una isla grande y entonces, claro, lo que sucede es que cuando uno tiene diferencias orográficas y la geografía es una geografía así antojadiza que tiene cañadas y que tiene cerros y que tiene cumbres, es cierto que también hay zonas que son privilegiadas en tener muchísimo viento, pero muchísimo viento. Entonces, no está negado de ninguna manera esa posibilidad. Lo que decíamos era que efectivamente a nivel del mar es, digamos, la parte del aire con mayor densidad. Y a medida que se va subiendo, la densidad va bajando. Pero eso no quiere decir que no se vaya a generar energía. Se va a generar energía también, por supuesto, porque es cierto que está más arriba, el aire está más ligero, menos denso, pero hay muchísimo más aire y con mayor velocidad. De manera que siempre los factores se van combinando entre ellos y es perfectamente posible conseguir muy buena posibilidad. En el Perú hay 3 o 4 desarrollos muy interesantes de energía eólica, pero falta mucho, falta que la gente, falta que las regiones, falta que los grupos de presión digan, sí, eso es lo que queremos. Nos estamos atosigando con una red que solamente nos ofrece que cuando ya hay demasiada solicitud de energía eléctrica, entonces los precios marginales son un fastidio porque efectivamente empiezan a generar diésel y esto, y esos son los que van marcando el precio. Eso no tiene ningún sentido, eso es una ruleta, estamos siendo engañados por este sistema del sistema de distribución de energía eléctrica en la red. Y por lo tanto necesitamos saber que también vamos a necesitar jóvenes que se especialicen en administración y gestión energética, porque alguien tiene que seguir gestionando, pero con 2 dedos de frente y pensando en la gente que es el usuario y a quienes nos debemos finalmente, ¿no? Gracias. Gracias, doctor. Bien, por favor, Lady, Angie, María, Xiomara, Mayerly, Miguel, Narly, Heidi, Emily. ¿Te parece, Ricardo, si continuamos contigo? Sí, claro, yo estoy aquí listo. Ah, perdone, doctor. Ricardo Chota de la Federico Es el otro, Villarreal. es el otro Ricardo, pero Sí, también estoy el otro listo. Ricardo. Sí, por favor. Sí, gracias, Melissa. Mi pregunta sería con respecto a cómo la rugosidad del terreno, o sea, cómo podría afectar un diseño de un aerogenerador utilizado para un proyecto de energía eólica. O sea, ¿qué tipo de terreno tendría que ser usado para la construcción de ese diseño? ¿Y cómo afectaría la rugosidad del terreno? A ver, lo que dijimos es que el aire se comporta de diferentes maneras y que dependía mucho también de la altitud, de la rugosidad del terreno, e incluso más que rugosidad de la geografía, ¿no? Porque en realidad si te paras en algún sitio donde hay una montaña al frente y que solamente en algunas horas del día llega el aire, estamos listos, porque entonces durante una parte del tiempo no va a ser posible esta generación. Yo he visto que aquí se han instalado cosas muy interesantes, sobre todo en las alturas, donde ya es, digamos, una altura que va de un valle al otro, y entonces siempre hay unas corrientes que se generan de aire desde ese punto de vista. Eh, también es cierto que en el mar pues hay muy pocas, digamos, obstrucciones para el aire, y en los valles también hay pocas obstrucciones y por lo tanto se dice incluso que muchos de los parques eólicos conviven con grandes áreas de cultivo industrial. Entonces, el tema no es solamente ese, el tema es que nuestras autoridades despierten,
que no crean que solo se puede generar con hidroeléctricas, o sea, porque esas están de alguna manera amarradas al sitio donde están. Las otras tienen un pequeño margen de movimiento mucho más interesante, pero las más baratas para instalar, efectivamente, aparentemente, hoy en día son las eólicas, porque usted va, pone su cuestión en el sitio, está, y saca sus alambres y los conecta. Las fotovoltaicas también, pero las fotovoltaicas sí tienen que tener claramente dos cosas. Una, la orientación con respecto al sol, y la segunda es que efectivamente durante las noches, más marcadamente que la eólica, durante las noches efectivamente se deja de generar energía eléctrica en la fotovoltaica. La eólica normalmente sigue funcionando porque los vientos no necesariamente cesan. Lo que sucede es que cambian un poco de dirección, cambian un poco de intensidad, pero siguen funcionando. Y en todos los casos se necesita tener algunos sistemas de almacenamiento de energía. Por eso es que la última tecnología que yo mencionaba, la termosolar, es interesante porque efectivamente también te propone un poco más de libertad de dónde la puedes poner. Como te dije, en el Perú tenemos 3.000 kilómetros de desiertos, y estas plantas, una vez que se ponen, ya está, empiezan a funcionar. Lo que necesitas es un tiempo suficiente para tener un financiamiento que te diga, bueno, en los próximos 5, 6, 7, 8, 10 años se cancela la deuda. Pero esas son plantas que funcionan con una disponibilidad de planta muy alta. En algunos casos, digo yo, funciona a las 24 horas. Y lo único que se utiliza, que da vueltas, que está funcionando, que son movimientos, son el turbogenerador, pero uno puede tener 2 o 3 turbogeneradores de repuesto ahí a la mano, porque son tecnología, como yo dije, de finales del siglo XVIII y del siglo XIX, inclusive del siglo XX, ¿no? Entonces, no son pedazos de herramientas que necesitan ser importadas, traídas de algún sitio especial, no. Son cosas que pueden funcionar y que están funcionando y funcionan hoy en día. Entonces, para resumir, ninguna de las energías renovables hoy en día tiene limitaciones reales, grandes, de dónde se pueden colocar. Es preferible, por supuesto, que las termosolares se coloquen en los desiertos de gran preferencia, porque si no, podemos no tener la insolación necesaria. Las eólicas también tienen que estar aproximadamente donde sabemos que hay corrientes de aire, y eso requiere un estudio que ya se sabe cómo se hace, y la planificación de las centrales se hace con 1 o 2 años de anticipación, y la gente sabe exactamente cómo y por dónde circulan los vientos y dónde se puede hacer la mejor instalación. Y por supuesto, en las fotovoltaicas de la misma manera. Yo conozco sobre la costa de entre Lima y Arequipa deben haber unos 150 sitios donde ya la gente se ha instalado su propio sistema fotovoltaico y tiene energía eléctrica en la casa y tiene refrigerador y todo, y no hay sistemas. Simplemente las casas que están ahí se van juntando, van poniendo, y no es caro. Pues antes sí, efectivamente necesitabas 6, 7 mil dólares para tener solamente luz en 4 focos. Hoy en día no, hoy en día con menos de $1,000 puedes tener efectivamente energía eléctrica suficiente para iluminar la casa y iluminar las partes de afuera de la casa. Y entre 15 y 20 casas se hace un pequeño circuito urbano tranquilamente iluminado. Y lo que se paga por el uso de esa energía eléctrica es muy poquito, porque es la inversión que se hizo al principio, punto. No consume combustible, no consume aceite, no consume nada, ¿no? Creo que es una cosa muy interesante que se está desarrollando, sobre todo en estos nuevos, mm, ¿cómo le llaman? Lugares como Asia, pero que están un poquito más tierra adentro, y que son conjuntos de casas que se desarrollan como si fueran unos condominios. Y entonces no le piden nada a nadie, ponen su energía eléctrica solito y consiguen su internet y su televisión, todo por satélite, y punto. Y entonces la cosa empieza a fluir de una manera totalmente diferente. Porque una vez que tienes energía eléctrica, tienes también la posibilidad de bombear agua, ¿no es cierto? Y ahí, o sea, con la energía eléctrica se puede resolver muchísimas cosas. Entonces,
Yo sí creo que esto es un tema muy importante y creo que el Perú, si se pone los pantalones serios y de la tecnología y de la gestión y de los políticos serios, puede salir adelante. Ahora hay muchísimas facilidades para salir adelante. No tiene nadie por qué quedarse atrás, ni en la punta del cerro, ni en medio de la selva. Hoy día hay disponibilidad y posibilidades tecnológicas al alcance de la mano para hacer las cosas bien. Y eso mismo pasa también con salud y con educación, pero ya vemos que las políticas públicas de salud y educación son cero, cero, absolutamente cero. Es más, yo creo que está lleno de corruptos que incluso los pocos recursos se los van dilapidando, ¿no? Así que ojo, yo menciono todas estas cosas porque en realidad yo ya estoy jubilado, ya no voy a regresar al gobierno, pero yo quiero que algunos de ustedes empiecen a tomar la posta y digan en serio, pues a mí me toca hacerlo, ¿quién más lo va a hacer? Si estamos pensando que van a ser los políticos de siempre, estamos listos. Mejor hacer la maleta y salir corriendo. Adelante. ¿Sí? Genial, muchas gracias. Eh, Continuamos. Por favor, les pido que acá ya tenemos, ha levantado su mano virtualmente nuestro compañero Inquil Lizana. Él es de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica. Bienvenido. Sí, buenas tardes con todos. Mi pregunta es la siguiente. Sabiendo que para la generación de energía eléctrica en la energía solar, las células fotoeléctricas se efectúan en el proceso fotovoltaico, generando, por supuesto, energía eléctrica, ¿hay manera de aprovechar esta energía, por ejemplo, construyendo pequeños aparatos emuladores de estas células que almacenen la energía necesaria para distribuirla? Sí, mira, te agradezco la pregunta porque es muy importante. En realidad hay muchas cosas que están pasando de nuevo. El primer productor y el primer usuario y el primer distribuidor de todo lo que es energía fotovoltaica, solar fotovoltaica, es China. Y hoy en día puedes entrar a cualquiera de las tiendas por internet que venden productos chinos y vas a encontrar miles de posibilidades. Lo interesante es que efectivamente ya se han dado cuenta que vender el panel fotovoltaico, el panel o el rollo o como lo quieras llamar porque viene en miles de formas, no es suficiente, porque cuando uno tiene energía eléctrica, sobre todo quiere energía eléctrica para alumbrarte, para empezar, ¿no es cierto? Es uno de los usos más rápidos. Y segundo, necesitas energía eléctrica durante todo el día, pues porque tienes el celular o televisión o estás interconectado para tu chamba por teleconferencia. Entonces, los desarrolladores lo que han hecho es ahora te venden paquetes y en los paquetes viene efectivamente la generación por la vía de la fotovoltaica en la transformación para tener esto energía de dos tipos, en USBs y lo segundo es en corriente alterna, ¿no? Para utilizar algunos de los electrodomésticos que todavía están en energía de corriente alterna. Y entonces vienen con sus baterías. Y son unas baterías de litio secas, donde no hay ácidos, y son unas buenas baterías, es como la del celular, pero imagínate que tuvieras pues la batería de 100 celulares, ¿no es cierto? Entonces tendrías una fuente de energía muy interesante que todo el día, durante el día está cargándose y te sirve para que se vaya descargando durante la noche. Entonces, esto es más o menos cómo funciona. Efectivamente, sí se puede tener y en lugar de fabricar alguna cosa que emule la generación de energía eléctrica fotovoltaica, lo más barato es comprar las celdas fotovoltaicas y esas se conectan de manera que te tenga en paralelo un sistema de emergencia. No sé si ustedes se acuerdan de esos inversores que habían durante la época en que teníamos muchos apagones. Yo tenía que trabajar de forma permanente, entonces tenía un conversor de esos y tenía una batería de camión en mi casa y cuando la luz se iba, la energía salía del conversor, de la batería y seguía trabajando, y mi computadora pequeña seguía funcionando, ¿no? Hoy día es más fácil y es más barato y es más efectivo y más eficiente, ¿no? Hoy día hay hasta aparatitos chiquitos que se cargan con el USB para afeitarse, en fin, para un montón de cosas que ya no necesitan enchufarse a la 220, sino solamente al USB, ¿no?
Sí, gracias por la pregunta. Única. Listo, gracias por responder. No, por favor, encantado. Genial. Continuamos entonces. Eh, por favor, les pedimos a los jóvenes panelistas que puedan levantar su mano virtualmente. Por ahí, de la Universidad del Centro del Perú, dicen excelente respuesta, doctor Ricardo. José Moreno se hace un comentario por el chat. Eh, Angie de la Uni, ¿podemos pasar contigo? Sí, acerca de la energía eólica, considerando que nosotros estamos cerca del litoral y hay en algunas épocas del año fuertes vientos eh, eh, por, por la misma topografía de Lima y la zona costera. Podríamos tanto instalar energía eólica este, como grandes centrales eólicas o tal vez de repente también como mencionaban, dinamizar esas energías eólicas en aparatos más domésticos que sean un poco más funcionales. Sí, gracias, Angie, por tu pregunta. En realidad, aquí hay dos respuestas. Una es, todo el litoral peruano se puede instalar con parques eólicos. ¿Y por qué todo el litoral peruano? Porque en todo el litoral peruano siempre sopla viento, de día y de noche, por una razón sencilla. Cuando viene el sol de día, y el litoral pues es básicamente desierto, ¿no es cierto? Entonces, lo primero que calienta el sol, que es la arena pues del desierto, ¿no es cierto? Y se calienta. Entonces, una vez que se calienta, el aire que esté encima es un aire más caliente y ese aire se levanta, porque es más liviano. Pero al levantarse el aire caliente, ¿qué hace? Está generando un vacío. Ese vacío que hace, jala aire frío. ¿Y de dónde viene el aire frío? Del aire que está sobre la superficie del mar. Entonces, durante el día, este es un ciclo que funciona normalmente. En la época de verano más fuerte, en la época de invierno menos fuerte, pero el desierto no deja de ser desierto durante el invierno, ¿no es cierto? Entonces, siempre hay un flujo de aire en los litorales y por eso hay muchísimas instalaciones que se hacen, como se dice, offshore. ¿Sí? Offshore significa en el mar. Y hay otras que se hacen no solamente offshore, sino que se hacen sobre grandes sistemas donde los aerogeneradores están en flotación. Pero es allí donde se ponen los parques eólicos más grandes del mundo, están todos cerquita del mar. Y cerquita del mar, no tanto por el aire pesado, sino porque siempre hay un flujo de aire que es llamado por la tierra, porque el sol calienta la tierra y el agua al mismo tiempo, pero la tierra absorbe más rápidamente el calor y calienta el aire inmediatamente debajo de él, y por lo tanto empieza a hacerse este vórtice de aire fresco con aire más caliente, ¿no? Entonces, creo que esa es una cosa bien importante que lo tengas en tu cabeza y que le puedas dar vueltas, porque sí, la energía eólica es muy interesante, muy importante, y por qué no poder tener 4, 5, 10 generadores en prácticamente todos los puntos donde hay puertos, donde hay puertos de pescadores, etcétera, donde no solamente entregas energía al puerto, sino que del puerto se conecta pues a la red también para los pueblos más adentro, ¿no es cierto? Pero es perfectamente posible, pero no hay quien se ocupe de esto. Angie, no hay quien se ocupe de esto. Yo necesito que tú digas, ajá, ahí tengo una chamba, efectivamente. Y no solamente tú, tal vez te agarras a otros 5 o 6 de la promoción, porque es un tema que hay que desarrollar, que hay que empujarlo. No es un tema tabú, no es solo para sabios. Está en todos los canales de internet, de todas las formas. Y como ustedes no sé qué tan avanzados estén ya en inteligencia artificial, pero ahora las computadoras vienen ya con su programa de inteligencia artificial, todo lo que viene por Edge en el Microsoft ya entra de frente, te usa CTP4, y entonces el chat ese, tú le preguntas normalmente,
hablas en castellano, no tienes que hablar en técnico. Quiero saber qué hago para tener tales cosas y te empieza a dar un listado y te dice qué más quieres. ¿Quieres un proyecto completo? Entonces, ya vamos a felizmente podemos pasarnos de estos señores que se creen los dueños de los proyectos y las consultoras y todas estas cosas para llegar hasta el momento en que los políticos sepan de qué diablos están hablando y no que les hagan el cuento chino permanentemente, ¿no es cierto? Y entonces uno puede efectivamente ahora trabajar desde las regiones, ¿no? Sé para qué hay que venir a Lima a pedir permiso para poner una planta de energía eléctrica, eso es una tontería gigantesca, pero sigue funcionando, el centralismo es una brutalidad. Entonces, yo creo que ustedes tienen que ver esto como una posibilidad interesante. Y es no solamente para energía, es también para arreglar el tema del transporte, del tránsito, de los usos de la energía eléctrica, para todo, para movilizarse, para calcular, para producir. La energía eléctrica se usa ahora incluso para producir cemento. Y al cemento era siempre uno de los productos más contaminantes del mundo porque usaban cualquier cantidad de carbón o de petróleo negro o de basura para quemarlo, para generar. Ya no, ya se puede producir directamente con energía eléctrica. Entonces, tenemos que buscar cómo, como están haciendo en otros países, cómo generar la energía eléctrica más masiva y más barata y que no genere problemas en el ambiente y que no genere gases de efecto invernadero y que no, o sea, como dice los Objetivos de Desarrollo Sostenible, energía accesible y no contaminante. Gracias, gracias por escucharme, Angie. Muchas gracias por su respuesta. Excelente. Podemos pasar con Emily. Emily está representando a la agrupación de instituciones como Senati, Universidad de Cajamarca y algunas otras instituciones educativas que se han juntado en un grupo que denominamos variados, ¿no? Entonces ellos son multidisciplinarios y son interuniversitarios en ese grupo. Así que Emily está representándonos el día de hoy. Emily, bienvenida. Sí, mucho gusto. Siguiendo con la línea de preguntas, planteándonos el caso de que se apruebe la construcción de una central termosolar en Perú, ¿usted considera que sería mejor la inversión desde el lado público o privado? Y en tal caso, ¿por qué? Mire, yo creo que como está la cosa, hay que conseguir un financiamiento. Para empezar, hay que conseguir un buen financiamiento, porque estamos hablando de no menos de unos 25 o 30 millones de dólares para tener una central razonablemente interesante. Pero entonces, si se va a hacer desde el punto de vista público, tendríamos que estar seguros que tenemos un sector público donde las instituciones funcionan, donde el directorio de la empresa de electricidad es un directorio que no tiene gente que esté interesada en llevarse nada, que no sean corruptos, que no se junten con concesionarios o con contratistas que son su tío, su primo o su entenado. O sea, Emily, es muy importante esta cosa, porque al final de cosas, si uno no lo mira, uno dice, bueno, ya, yo planteo sobre este proyecto y veremos qué hacer. No, 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 no. Ahora uno tiene que mirarlo integralmente. ¿Desde cuándo va a comenzar? ¿Quién lo va a montar? ¿Cómo se va a montar? ¿Quiénes son los responsables? Si no, empiezan a aparecer las Ada Gorais y las no sé quiénes que se están llevando la plata en maletines, ¿no es cierto? Eso no puede ser, eso ha pasado en el Perú. En los últimos 10 o 15 años se han robado tanta plata que podríamos haber desarrollado el Perú de otra manera y muy importante hasta estas alturas, ¿no? En la Contraloría decían que eran unos cuantos decenas de miles de millones de soles que se han perdido en corrupción. O sea que hay gente que está disque trabajando para el Estado y no están haciendo nada, simplemente se están robando la plata todo el día. Pero sí, efectivamente, sí. Yo he conocido mucha gente del Senati, he conocido mucha gente de todas estas entidades muy prácticos, muy bacanes, pero que no se puede avanzar porque no hay dónde, ni con quién, ni cómo. Entonces, que la inversión sea pública o privada, en realidad a mí me da mucho lo mismo. Pero siempre que se haga un buen contrato y siempre que temas abogados,
podría ser privado, no tengo ningún problema, pero que el privado no venga aquí a sacarnos la mugre, como por ejemplo, ¿qué pasa con el gas? El gas vale 3 soles y Repsol privado está metido en camisea, Repsol privado está metido en el transporte y Repsol privado está metido en la venta del gas desde el Callao, porque se llevan el gas desde la costa del Perú hasta el Callao. Se llevan casi 85% del gas que consumimos, ¿no? El gas, el GLP, ¿no? Y lo han pagado baratísimo, porque ese gas no se fabrica, ese gas viene prefabricado directamente del yacimiento. Se llama propano y butano. Pues entonces, eso llega a Paracas y de Paracas se lo llevan ¿cómo se llama? Al Callao. Y en el Callao, mágicamente, se convierte en un producto que tiene precio de importación. ¿Qué tal? Y entonces es un billetazo que se, no, pero entonces el contrato ley y toda una serie de vericuetos y tonterías de carácter legaloide, porque no son legales, cada uno ha cobrado lo suyo para sacar esta cosa así, y ahí estamos. No puede ser. O sea, lo que quiero decirles es, estamos, como decía un periodista hace no mucho tiempo, cuando se firmó ese contrato, nos graduamos de los más idiotas de América Latina. Nos graduamos. Y eso no puede seguir pasando. Ustedes son gente viva, ustedes son gente inteligente, tienen 2 ojos, nariz, escuchan, y entonces no se dejen meter cuento. Hay que saber cuánto cuesta, cuánto te ha cobrado, cuánto has invertido y por qué estás vendiendo a ese precio. El GLP en todo el Perú debería costar 12 soles, 13 soles, no 50, 60, 70, eso no puede ser. Y sin embargo, todo está bien, 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 todo tranquilo. No puede ser. Hay algo que nos está fallando en el cerebro hace mucho rato. Gracias, gracias, Emily. Excelente, muchas gracias. Por favor, les pido que levanten su mano de manera virtual, ¿sí? Y aprovecho para hacer un breve comentario referido a las actividades prácticas para la Academia de Líderes este año. Además de hacer una campaña en todas las instituciones del país, desde el lunes se comienza la organización oficial de la campaña nacional de donación de sangre junto esta vez al Ministerio de Salud. El año pasado lo hicimos junto al MINSA y a Salud, ¿no? Logramos algo eh, que es hoy un bonito recuerdo, que ayudó a más de 1,000 personas, más de 1,000 pacientes, ¿sí? Entonces, perdonen, yo cometo un error, fue más de 3,000 pacientes, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque cada unidad de sangre ayuda a 3 pacientes y nosotros hicimos aproximadamente 1,000 unidades de sangre, ¿no? A nivel nacional. Y Correcto. por eso Wow. es aproximadamente 3,000. Entonces, otra actividad práctica, vamos a hacer un torneo de integración en las instituciones por fase de grupos. Entonces, yo voy a aprovechar este breve minuto, por favor, para que la cabina interna envíe a los chats del Zoom y de los WhatsApp la encuesta del torneo para que los líderes puedan elegir cuál es la actividad principal del torneo, ¿no? ¿Qué juego se va a realizar? ¿De acuerdo? Y una buena noticia que seguramente, doctor Ricardo, le va a encantar a usted es que también vamos a hacer una siembra nacional de árboles. Vamos Ya. también a ubicar a los rectores para que se siembren árboles no solamente en las universidades, sino también en las localidades. ¿De líquido? ¿Qué? No, por Frío caliente. tibio. Así que tenemos esas 3 actividades prácticas: donación, siembra de árboles y torneo. Bien, entonces continuamos ahora con las preguntas. Muchas gracias por este anuncio publicitario de las actividades prácticas. Continuamos con nuestro compañero Miguel Ramos, que levanta la mano. Él es de la Universidad San Antonio Abad del Cusco. Buenas tardes, Miguel. Te escuchamos.
Sí, muy buenas tardes, Melissa, doctor Ricardo. Quería hacer una consulta, ¿no? También se acaba de tocar el tema de, bueno, está muy interesante sobre las plantaciones de árboles y bueno, referente a ello tenía una pregunta, ¿no? Escuché hablar sobre la dendroenergía como energía renovable, ¿no? Entonces, en el Perú, ¿cuál sería ese potencial dendroenergético y cuáles serían los aspectos ambientales que se deberían de considerar para su uso o aprovechamiento? Correcto, correcto, muy bien, muchas gracias, Miguel. Y yo creo que hay que tener a estas alturas del partido muchísimo, muchísimo cuidado. Dendro significa madera. Entonces, como dendro significa madera, quiere decir que alguien está proponiendo quememos madera para tener energía. Es cierto. Eso fue lo primerito que se utilizó en la revolución industrial, madera, y con esa madera se generaba vapor, y con el vapor, las máquinas de vapor daban vueltas y podían poner a funcionar las industrias. Los ferrocarriles en el Perú, cuando recién llegaron los ferrocarriles, funcionaban ¿con qué? Con madera. O sea, se cortaba y se sembraba pino, y ese pino lo cortaban y se lo ponían en el carrito del combustible que está justito detrás de la locomotora, y de ahí se iba alimentando permanentemente la caldera de la locomotora pero eso no tiene absolutamente ningún sentido, porque estamos hablando de esa dendroenergía que suena muy bonito, pero esa dendroenergía en realidad la gente dice que es renovable. Y yo les pregunto, ¿cuánto creen que demora un pino para poder ser cortado como un pino pues que tenga 2 o 3 metros de alto, ¿no es cierto? Que sea un buen pedazo de madera. ¿Alguno de ustedes tiene idea de cuánto tiempo demora? En la costa, en la sierra, en la selva, donde sea. Bueno, les cuento que un pino, para que sea así más o menos un pino casi adulto, se demora por lo menos entre 5 y 6 años. Entonces, ¿qué es esa cosa de que es renovable? Eso, cuando dejas que el pino crezca más, el pino se convierte en una pieza interesantísima para construcción, para una serie de cosas, no para quemar. Entonces, creo que con estas energías renovables que estamos mirando, que no generan depredación de recursos, que no generan gases de efecto invernadero, usted quema madera, está creando y generando CO2, está creando más gases de efecto invernadero. O sea, no hay que mirar las cosas por un solo lado. No es que, puede ser renovable, sembremos madera y ya con eso tenemos. No, señor, eso no va a funcionar. Eso funciona cuando hay la casa individual, la casa de una familia en la sierra, efectivamente tiene 7, 8 eucaliptos alrededor, ¿no es cierto? Esas casas serranas, sí, efectivamente viven y han vivido y van a poder vivir otros 50 años con esa energía alrededor de su casa, porque es un árbol más o menos le dura para un año. Y los eucaliptos no hay que sembrarlos, sino que el mismo eucalipto donde lo corté ya están haciendo otro. Y como dije, tienen como 8, 10, 12, 15, que son los que limitan el terreno de la casa. Es un sistema que ha funcionado y funcionado muy bien. Pero eso para utilizar, para generar energía, para industrias o para cosas, es imposible. Por eso es que el mundo fue cambiando, y los que estaban a la cabeza de la revolución industrial dijeron, uy, ya madera ya no hay alrededor del pueblo, ya la consumimos toda, ¿qué usamos ahora? Carbón, fueron a buscar el carbón y empezaron a usar carbón de mina, ¿no es cierto? Pero ya con el carbón de mina era un problema, porque los mineros tenían que estar por montones, y los mineros entonces se empezaban a enfermar y tenían problemas, y las casas alrededor de donde se quemaba el carbón estaban todas negras, y dijeron, basta, se acabó el carbón, hemos encontrado petróleo. Petróleo mucho mejor. Y así llegamos a utilizar petróleo, carbón, gas natural, etcétera. ¿Y qué hicimos durante 100 años? Quemamos tantos miles de millones de toneladas que, por supuesto,
la atmósfera de la Tierra se llenó de gases de efecto invernadero, que son gases que tienen moléculas de CO2 y esas se calientan. Entonces hemos calentado la atmósfera de la Tierra hasta tal punto que cuando hay tormenta, las tormentas son muchísimo más poderosas, que cuando hay niño, el niño es mucho más grande y más frecuente, que cuando hay cualquier efecto, digamos, atmosférico, este se multiplica en la posibilidad de que sea más constante y que sea más poderoso. Las últimas tormentas que han habido y los últimos tornados en el mar Caribe y en el mar del sudeste asiático han sido terribles, porque son ya digamos que el tifón que es en el Asia, o los tornados que son en América, no se detienen cuando tocan tierra, sino que siguen de frente. Entonces el desastre es gigantesco. Yo creo que lo primero que tenemos que poner en nuestra cabeza es el tema del cambio climático. Es un tema que está aquí, que se ha venido para quedarse y que está funcionando de tal manera que está empezando a generar muchísimos problemas a todo el mundo. En el Perú, el tema de la sequía se ha multiplicado por 3 o por 4. Antes las sequías no eran así. Y ahora que empezó a llover de una manera brutalmente fuerte. ¿Por qué? Porque ha habido tanto calor durante el verano que se ha evaporado muchísima más agua y entonces cuando empieza a llover, llueve toda esa agua que se evaporó también. Entonces hay todo un ciclo en el cual uno tiene que saber que está metido adentro y hay que salir y hay que investigar. Hay muchísima literatura dispuesta y lista para que la gente le entienda qué está pasando. Entonces, todos tenemos ahora nuestros teléfonos celulares, etcétera. Hagamos las preguntas correctas para saber dónde estamos. De verdad que esto es, como dice el señor Milei, que esto es un cuento chino. El pobrecito no sé de dónde ha salido ni dónde vive. El señor no tiene idea de lo que está hablando. El chino es él. Está tratando de contarnos cuentos chinos y decide que no pasa nada, que no existe cambio climático, que no existe crisis climática, no existe nada. A él no le habrá tocado, a él no le habrá afectado. Eso no quiere decir que no haya. Hay que llevarlo a algún sitio donde efectivamente se dé cuenta que efectivamente hay un problema, ¿no? Él no conoce el sur de Argentina, él no conoce el tema de la Antártica. En la Antártica se han derretido más de la mitad de todos los hielos. Ah, y para él seguramente le parecerá, pues que bien, bacán, que no hayan hielo, pues. O sea, esto es el pensamiento mágico del señor Milei que hace consultas a sus 3 perros para saber cómo va a seguir su futuro. En fin, no caigamos en esos cuentos, no caigamos en ese tipo de actitudes, porque efectivamente es más fácil, ¿no? Es como el avestruz. Cuando ve que hay muchos problemas, mete la cabeza dentro de la tierra y ya, si no los ve, no hay, no existe problema. Yo creo que tenemos que tener bastante más. eh, yo estoy encantado. Cualquier pregunta que tengas de la dendroenergía, me imagino que Melissa te dará mi correo electrónico para que me pase todas las preguntas que quieras, porque la dendroenergía es un sueño de opio. La dendroenergía no funciona, no funciona, no es que sea renovable. Quemar madera no es renovable, la madera no nace no, y crece para que sea lignito, para que sea quemable, sino en 8, 5, 7, 10 años, depende del tipo de madera que estás hablando. Hasta el eucalipto demora para crecer, ¿no es cierto? Hasta el eucalipto demora por lo menos 7, 8 años. Antes es un palito chiquito que lo cortas y ya se acabó. En fin, creo que es muy importante desmitificar algunos términos que la gente empieza a meter creyendo que porque es un término que dice dendro y eso es madera. Claro, por supuesto, ese es el término, la raíz griega que tiene, pero nada más. No sé si hemos quedado claros, mi querido amigo. Ya está, Ricardo, muchas gracias. He aclarado muchas dudas sobre este tema. No, Muchas por gracias. favor, muchas gracias a ti. Excelente. Si es que no hay una pregunta adicional, doctor, quizás pasaríamos a sus comentarios finales y posterior una foto protocolar Ajá, para cerrar la sesión de hoy. como si estuviéramos protoreados. Sí, veo una pregunta Sí, de una líder súper activa de la Universidad Autónoma de Ica. Ella está escribiendo por el chat que really. ya, ya. Ella comenta la siguiente pregunta. ¿La energía eólica
¿Qué otras bondades ofrece para la sostenibilidad y por qué no es tan visible si no tiene negaciones en su uso? Dice. Ya, de acuerdo. Eh, yo creo que es muy importante saber quién es quién en este país, donde las instituciones han dejado de ser instituciones y entonces se han convertido en madrigueras algunos casos. En el mejor de los casos, nuestro sector de energía y planificación, nuestro sector de energía y minas, y sobre todo el tema de la electricidad y el OCINER, se ha convertido en una especie de broma pesada, porque los funcionarios que están un día en el ente regulador, al otro día están en una entidad que genera energía eléctrica, o el otro día están en una entidad que hace minería, en fin, no es posible, no es posible que esas cosas se mezclen. Yo creo que, por ejemplo, la energía eólica, si uno la mira tal como yo se las he presentado, esto es lo que es, así funciona, etcétera, la energía eólica tendría que estar siendo instalada en toda la costa del Perú, pero no lo hacen porque no, porque yo no quiero, porque entonces va a bajar el precio y entonces mi negocio se va a ir al carrizo y entonces no. Mira, yo creo que es muy importante tomar nota de que en realidad no hay que creerles absolutamente nada a estos señores que dicen que si se puede, no se puede, como si fuera el conocimiento que tiene dueño. El conocimiento no tiene dueño. Hoy en día el dueño se llama inteligencia artificial y se llama buscadores de internet, etcétera. Allí podemos ver y que efectivamente enterarnos de que efectivamente el tema de la energía eólica ya está resuelto hace mucho tiempo. Usted puede poner energía eólica en Ica, sí puede poner energía eólica en Ica, en el mar de Ica, en lo que se llama en toda la costa, sin ningún problema. Y efectivamente Ica podría empezar a tener una energía muchísimo más barata que la que viene por el sistema interconectado. Pero no, el sistema interconectado le quiere decir a usted que sí, que no, porque no conviene, en fin. Oiga, la geotermia se podía haber desarrollado en toda la parte sur, en Tacna, en Moquegua, etcétera, y en Arequipa, pero no, porque centralmente decían, no, tenemos mucha energía allá, no, ahí no se puede, y ellos eran los responsables de la... ¿Por qué un señor sentado en un banquito, en un escritorio en Lima va a ser el que va a decidir qué le conviene y qué no le conviene a una región como Tacna tan lejos, o Moquegua, o a una región como Tumbes? Eso no tiene ningún sentido. Yo creo que ustedes tienen que empezar a tomar esto en sus manos. Ustedes son líderes que tienen que seguir siendo líderes cuando se gradúen y sean profesionales y tengan que entrar a trabajar al Estado y tomar el Estado bajo su cuidado y sentirse que son funcionarios, que el Estado y el pueblo está esperando saber que ustedes van a utilizar su mejor inteligencia, su mejor y leal saber entender de la energía y las cosas que ofrece el mundo, que no tiene que ver solamente con pequeñas hidroeléctricas. No, hay muchísimas otras posibilidades y otras cosas que se han demostrado que son totalmente peligrosas. No se puede seguir jugando con la selva y que la gente haga lo que quiere en la selva, etcétera. El agua de Lima, el agua que tomamos todos en Lima y en todas partes del Perú, en todas las partes del Perú que sean de la parte andina o de la costa, el agua que llega allí, el agua que cae, el agua dulce que corre por los ríos o que llueve, esa agua dulce toda proviene de la selva. Entonces, ¿cómo se nos ocurre? Claro, si uno no sabe, no hay problema, pero si uno se lo dice, ¿cómo es posible que estemos jugando con que que vayan nomás y que corten, que se lo lleven y que desforesten? Porque si deforestamos, nos quedamos sin agua. El agua se produce por la presencia de los grandes árboles en el bosque amazónico peruano y brasilero. Si se corta demasiado y se deforesta mucho, nos quedamos así simplemente sin lluvia en el resto del Perú. Entonces, eso no se puede reparar. ¿Cuánto vale? ¿Qué haríamos? ¿Tendríamos que traernos algunos glaciares para sentarnos en Lima y poder conseguir el agua? ¿Quién haría llover? Entonces, creo que hay preguntas como esas básicas que son importantísimas, que no les interesa discutir ni a los ministerios de Energía y Minas, ni al Ministerio de Agricultura, ni a la Autoridad Nacional del Agua, ni a nadie, no les interesa porque dan por hecho que las cosas son como son y punto.
cuando en realidad está perfectamente demostrado que hay otras verdades que son las que funcionan en el Perú y como no les interesa a nadie, estamos pasándolas de caí, ¿no? Muchas gracias. Genial. Entonces, doctor, si le parece, entonces pasaríamos a sus comentarios finales. Sí, sí, claro que sí. Bueno, entonces voy a ser un poquito repetitivo, pero creo que nunca está de más. Hemos hecho una mirada a 4 formas de energía renovables que las tenemos que tener en cuenta. Espero que les hagan llegar los videos porque como están en YouTube se pueden girar rápidamente por internet para poder mirar y volver a mirar como una especie de incitador a que ustedes piensen que estos temas son los temas, entre otros, que son muy importantes. Efectivamente, el agro, la salud, la educación son muy importantes, pero esto es una infraestructura sine qua non. Si no tenemos esta infraestructura de energía eléctrica y energía disponible para todos nosotros, nos quedamos sin internet, nos quedamos sin luz, nos quedamos sin hospitales, nos quedamos sin educación, nos quedamos sin nada. Entonces, yo quiero llamarles la atención de que efectivamente ustedes tienen una responsabilidad, que tal vez no la están viendo muy claramente todavía, pero yo sé por los años que he vivido que es una responsabilidad que tienen que empezar a asumir desde ahora, lo más temprano posible, y decir, yo sí soy capaz de resolver este tema, ¿sí? Porque hoy en día sí se puede hacer eso. No es que tengo que ir 15 años primero a la universidad, hacer una maestría y recién puedo empezar a entender la energía eólica. No, señor. No, señor. No vas a poder diseñarla, pero sí vas a poder saber exactamente quién lo puede hacer y quién lo puede hacer más barato y cómo lo pueden hacer para montar en el Perú. Y es un tema de financiamiento. Nada más, financiamiento sin robo, financiamiento barato. Financiamiento con robo nunca funciona nada. Ahí está toda nuestra experiencia de la autoridad de reconstrucción con cambios. El cambio fue que ya no llegó ninguna de las plantas financiadas a los lugares, sino que se quedó en los billetes intermedios. Eso no tiene ningún sentido. ¿Qué estamos haciendo? Yo nunca entendí esa cosa. Entonces, creo que tenemos que ponernos el sombrero de lo que se llama el no estar complacidos. La autocomplacencia hay que desterrarla. No podemos autocomplacernos con que ya estamos bien, ya tenemos lo que queríamos. No, no, no. Tenemos una responsabilidad porque estamos en la universidad, porque estamos aprendiendo, porque tenemos la posibilidad de aprender y porque tenemos la posibilidad de preguntar qué podemos hacer, qué es el mejor parecer, cómo funcionaría. No es cierto que lo que está debe ser estar así, eso es una tontería. Hay mucha gente que cree, ya pues si no se puede más, ya dejémoslo así. Y entonces la gente empieza a trabajar de por fuera. ¿En qué trabaja? En cómo juntar platita para irse a vivir a Miami o a otro sitio. Eso no tiene ningún sentido, eso no es hacer patria. Entonces, yo les ruego, por favor, que de todo lo que hemos conversado puedan volver a conversar, volver a preguntar. Ojalá que existan muchos inquietos que quieran saber un poquito más de por qué y cómo podrían ellos trabajar en estas cosas. Melissa, te agradezco muchísimo, de verdad, muchísimo. Ha sido una oportunidad magnífica y espero que podamos mantenerla y seguir algunas otras cosas. Muchas gracias. Sí, doctor, no, nosotros muy agradecidos siempre en las reuniones internas, yo les comento a ustedes, a los líderes les comento que usted es uno de los ponentes con los que tenemos más conexión directa siempre respecto a cada sesión, a los cuestionarios y pues ya lo vamos a volver a perseguir para que nos dé sus comentarios, sugerencias para la asesoría que necesitamos, para las ideas de propuesta que los chicos ya han presentado y que están ahorita pasando por una selección. Así que vamos a volver a contactarnos con usted en algunas pocas semanas ya, porque necesitamos terminar de cuajar esas propuestas para que pues vayan con un camino de asesoramiento y podamos formularla como una propuesta de política pública, ¿no? Para el gobierno. Así Correcto. que vamos a volver a comunicarnos ya este lunes, como esta sesión no ha sido presencial, nosotros generalmente cuando cerramos un curso
le damos algunos, pues, presentes, ¿no? A los ponentes, algún Ajá. reconocimiento a la tanta gentileza que tienen, así que, pues, el lunes vamos a poder hacerle llegar eso, ¿no? De manera presencial. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, Muchas perfecto. gracias a usted. Entonces ahora la foto. Así es. La foto, por favor. Vamos a activar las cámaras de Sí. los panelistas. Las cámaras y las sonrisas, por favor. Siempre siéntanse contentos, chicos, que el doctor Ricardo Gisek es una persona súper accesible para ustedes, siempre los va a escuchar, como él mismo ha ofrecido a asesorarlos en las próximas semanas para las ideas de propuestas, especialmente las que van con el medio ambiente, ¿no? Las que ustedes han planteado. O A por lo ver, menos las que no me vayan dice... en contra del medio ambiente. Correcto, sí. Sí. A ver, Axia de la UPN, me dices que te ayude a que actives tu cámara, ¿cierto? A ver, vamos a ver. Ujú. Axia. Ya, perdón. Por favor, hagamos a Axia Santiago coanfitriona para que ella pueda activar su cámara, ¿sí? Es la única panelista que falta, por favor. Bien, vamos a parar la transmisión en vivo para proceder a la toma de fotos protocolares. Mayerly, Miguel, Heidi, María, los esperamos para proceder a tomar la foto.